Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xi Xin desde Beijing. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte permitió a México mejorar la calidad de vida de su población, pero también transformó su ecosistema alimentario. Hoy los refrescos azucarados y los productos procesados forman parte de una dieta que tradicionalmente era rica en fibra y se basaba en la producción local de frutas y vegetales. En esta edición de América Ahora, les invitamos a conocer cómo afectan a la salud de los más pequeños estos cambios en la dieta mexicana. Tras ello, les presentaremos a Luciano Breves, un brasileño aficionado al avistamiento de aves, que fomenta la protección de la selva brasileña mediante el uso de webcams. Finalmente haremos un recorrido por el casco histórico de La Habana, un importante centro turístico en el que coexisten elementos del barroco y el art déco. No se pierdan ninguno de estos 3 reportajes. Comienza América Ahora. La revisión del TLCAN tras la cumbre del G20 en favor de la salud de México. Un aficionado al avistamiento usa webcams para concienciar sobre la protección de la selva brasileña. El casco histórico de la capital cubana mantiene su encanto a punto de cubrir 5 siglos de existencia. En las imágenes de la cumbre del G20 se han llevado a cabo conservaciones importantes. Canadá, Estados Unidos y México han tenido un buen arranque con una versión revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante los 24 años de existencia del TLCAN, NAFTA por sus siglas en inglés, el PIB per cápita de México ha crecido un 20%. Pero también se han producido aspectos negativos, especialmente en la forma de consumir y alimentarse de los mexicanos. Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá en 1994, la insurrección de la guerrilla zapatista advirtió que México perdería su independencia cultural y económica. Pero nadie predijo que esta firma transformaría la dieta y el ecosistema alimentario de México, pareciéndose cada vez más al de Estados Unidos. La dieta tradicional mexicana se basa en la producción local de frutas y vegetales. Es alta en fibra y exenta de procesos industriales. Pero hoy en día la norma es una botella de refresco azucarado con burbujas para regar cualquier comida y un arsenal de productos procesados. Yo sí les echaba, aparte del chocolate, les echaba más azúcar y pues que ya eran las galletas, por ejemplo, de chocolate con chispas, o que la torta. A principios de este año, Luis Manuel Delgado fue diagnosticado con diabetes incipiente. Él hizo caso omiso a las recomendaciones del médico hasta que su hijo fue hospitalizado. Mis hijos empezaron a consumir refrescos como al año. Después del año sí ya les daba, les llegué a poner en su biberón. Realmente es muy difícil porque estamos en un ámbito donde bueno, repito, ¿no? Donde tomar refresco, decimos ahí, todos toman, ¿no? La creciente prevalencia de refrescos en los hogares mexicanos e incluso en las escuelas ha coincidido con la introducción de la inversión directa extranjera en México, bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés. Durante los 20 primeros años del acuerdo comercial, la inversión directa extranjera en comida y bebida se cuadruplicó. Una de las compañías que se ha beneficiado ganando millones de la inversión directa extranjera es FEMSA, un conglomerado mexicano de comida y bebida. Antes del TLCAN, ellos tenían unos pocos cientos de tiendas. Hoy en día es difícil caminar una larga distancia en México sin pasar por algunos de sus 16,000 puntos de venta. También es difícil ir muy lejos sin ver a alguien con sobrepeso u obeso. Tenemos 3 hijos, y pues sí, de hecho,
Ahorita los tres están en el límite de sobrepeso y obesidad. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México tiene la mayor incidencia de obesidad infantil en el mundo. Joan, de 7 años, no solo está al borde de la obesidad, sino que además fue diagnosticado con diabetes este verano, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Joan y su hermano pequeño se han tomado un día libre en la escuela para hacerse una revisión médica, ya que Santiago, de 6 años, parece que también tiene un principio de diabetes. Y hay que recordar que al tener un hermano con diabetes, tenemos el riesgo de también tener diabetes en los otros 2 hermanos. Es muy importante que se apeguen muy bien a la dieta, así como se la dimos a Joan. Una dieta que gira en torno a la comida procesada durante años es la culpable de la aparición precoz de la enfermedad de Joan. La diabetes es la primera causa de muerte en México. Según la Organización Mundial de la Salud, se cobra 80,000 vidas al año. La diabetes está aumentando la presión en los hospitales infantiles de México. La cultura nutricional en México es prácticamente nula y desafortunadamente sí tenemos un gran problema en la capacidad del servicio de salud, de todas las instituciones de salud, para poder llevar a las familias una mejor cultura de alimentación. La doctora Leticia Morales es la directora del Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México. La doctora Morales comenzó su carrera alrededor de 1994, cuando se firmó el Telecam. En aquel entonces era impensable para los niños pequeños desarrollar el tipo de diabetes asociado con la dieta y el estilo de vida. En la actualidad, está diagnosticando con diabetes tipo 2 a niños que solo tienen 4 años. Pocos niños están acostumbrados a consumir las cantidades necesarias de verduras y frutas, que son fundamentales también en la dieta de todos los niños. No es que México carezca de los productos frescos que constituyen una dieta sana. Sin embargo, bajo el Telecam, cerca del 70% de su producción agrícola de frutas frescas y verduras se exporta a Estados Unidos, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En contraste, México predominantemente importa cereales, semillas oleaginosas, sirope de maíz rico en fructuosa y productos cárnicos. Muchos de esos productos son los ingredientes para los alimentos procesados. Los críticos opinan que México se ha convertido en un vertedero de productos que son la esencia de la malnutrición y la obesidad. Alejandro Calvillo ha pasado décadas luchando por los derechos de los consumidores en México. Él cree que el libre comercio se cobra un alto precio en los agricultores locales y en la salud nacional. México ha vivido un proceso de invasión de la comida chatarra por esta gran frontera que tenemos con los Estados Unidos. Esa invasión empezó antes del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, con el Tratado de Libre Comercio se afinó, ¿no?, la entrada de estas empresas. Entonces entran estas empresas con un poder mucho mayor, ¿no? La comida rápida se extiende por el país y se abandonan las políticas de apoyo a los pequeños y medianos productores del campo. ¿Qué significa retirar el apoyo? Estás acabando con los mercados locales, estás acabando con los alimentos regionales. Mientras que las cifras comerciales parecen buenas para México, Alejandro está preocupado por la calidad, no por la cantidad. Él teme que México no vuelva a recoger los beneficios de su producción local tradicional. Ahorita se produce mucho, se dice que la balanza comercial en términos alimentarios es deficitaria para los Estados Unidos y no da beneficio a nosotros. Bueno, pues una serie de productos que se exportan a los Estados Unidos que no consumimos, ¿no? Todos estos llamados frutos del bosque, ¿no? Bueno, pues aquí no los consigues porque son carísimos y se producen de manera masiva extrayendo agua de los acuíferos en lugares donde hay poco acceso al agua, ¿no?, para producir estos frutos y enviárselos a los Estados Unidos. Y mientras la alimentación en México sufre un deterioro total, ¿no? O sea, el consumo, somos los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados en toda América Latina, ¿no?, de acuerdo a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. A la luz de una inminente crisis sanitaria nacional, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó una estrategia nacional en 2013. Tenemos nuevos desafíos que enfrentar para seguir avanzando hacia una sociedad más sana e incluyente. El sobrepeso
la obesidad y la diabetes son nuevas amenazas para la salud de los mexicanos que debemos afrontar con decisión. Julio Sánchez Itepos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, está en la primera línea del equipo gubernamental para abordar la crisis de la obesidad. Y dentro de este decreto especificó como uno de los ejes, como una de las actividades específicas regulatorias, la elaboración de un etiquetado con características muy particulares. Este etiquetado fue además puesto en vigor desde el 2015 y se fue incluso incorporando de manera permanente en los etiquetados, en los productos, en los alimentos y bebidas preenvasados. Y hoy ya tenemos desde aquel entonces, desde 2015, llevamos un poco más de 3 años de implementación, ya llevamos un avance muy importante, puesto que ya casi el 100% de los productos a quienes les corresponde implementar este etiquetado ya lo tienen. Siempre he sabido que los productos traen sus etiquetas, ¿no? Y su tabla su tabla nutrimental, pero pues realmente no sabía cómo interpretarla. El Hospital Infantil ofrece talleres para enseñar a las madres como Angélica acerca del riesgo que conlleva el alto contenido de azúcares refinados en productos que ellos no consideran perjudiciales para la salud. El etiquetado actual no especifica de forma obvia los riesgos para la salud de esos productos. Pues realmente, sí sabía que algunos productos hacían daño, ¿no? Pero pues por lo regular, yo acostumbraba con ellos el Danonino, el Yakult, que pues aparentemente para los bebés es sano, pero pues realmente no tenía yo la conciencia de qué daño yo les estaba haciendo al darle esos productos a mis hijos, que es como si estuviéramos envenenando poco a poco a nuestros hijos y sin saberlos, porque repito, en los productos no nos advierten de esos daños que también generan. La organización El Poder del Consumidor de Alejandro ha presentado una causa judicial contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios porque creen que el etiquetado es deliberadamente incomprensible, promoviendo los intereses del mercado antes que los de la salud pública. Y esto tiene más de alrededor de 4 cucharadas cafeteras de azúcar en esto. Lo cual sería, dice, el límite para un niño por día. Lo cual sería para un niño, ¿no? Incluso podría estar rebasando el ideal de mayor consumo de azúcar para un niño, ¿no? Y la información que te dice azúcares totales 25%, pues te hace pensar que si es 25% todavía te falta un 75% para los nutrimentos diarios provenientes de azúcar, ¿no? Esto es insostenible científicamente y es lo que le ha dicho la Organización Mundial de la Salud a México. La industria se ha encargado por todos los medios de que la información sobre los contenidos en sus productos no llegue a la población. El primer derecho que hay de los consumidores es el derecho a la información. Ese derecho se está violando. Entonces, este ambiente, esta situación donde estos grandes poderes económicos van sobre especialmente los niños, ¿no? Es algo que tenemos que regular y tenemos que liberar a los niños de este ambiente que los expertos llaman ambiente obesogénico, ¿no? Es este entorno generador de obesidad lo que está sobrecargando el sistema de salud. ¿Siente usted que la política pública está apoyando adecuadamente su trabajo? Yo creo que no, en realidad no, porque las políticas públicas son demasiado generales, no puntualizan la información que tenemos que darle a la población. El etiquetado con el que contamos en México, que es el que traen en la parte posterior los alimentos, cuando una persona común y corriente voltea y lo ve, no le entiende, y por supuesto que no se le entiende porque es muy complicado. Esto es inentendible para la mayoría de la población, incluso para mucha población médica. Tendríamos que hacerlo más sencillo, el etiquetado frontal como se debería de manejar, y desafortunadamente México no ha asumido esta regla. Es de los pocos países que no han asumido esta necesidad, a pesar de ser el país número 1 en obesidad infantil. En vista de las epidemias de obesidad y diabetes en México, la Organización Panamericana de la Salud ha recomendado informar a la población usando un etiquetado frontal claro y simple como medida preventiva en los alimentos altos en calorías, grasas saturadas, azúcar y sodio.
Ellos también han diseñado un etiquetado informativo que pueda ser fácilmente comprendido por los niños. En 2014, Ecuador fue el primer país en la región en implementar dichas recomendaciones. Bolivia, Uruguay y Chile están siguiendo su ejemplo y los resultados positivos son evidentes. Pero en México, donde las epidemias de obesidad y diabetes son peores, ha habido resistencia a las regulaciones que brindan información más clara a los consumidores. A los críticos con el Telecán les preocupa que el acuerdo comercial exceda sus límites, priorizando los intereses del mercado e impidiendo las regulaciones de los gobiernos locales en favor de la gente. Todos los tratados comerciales que se han establecido en México han tenido por único objeto, ¿no?, favorecer a las grandes empresas. En ningún momento ha habido consideraciones en términos de salud. Los costos sociales y económicos de las epidemias de obesidad y diabetes están creciendo rápidamente, mientras que la prevención está rezagada. De acuerdo con la doctora Morales, la prevención debe ser la prioridad. El costo para el país es enorme porque estamos hablando de la franja de la población que debería generar más riqueza al país. Y es la población que va a estar enferma. Esta frase que es muy cruel, pero es real, que estamos ante la generación ahorita de los niños que van a tener menores años de vida, menores expectativas de vida que sus padres, por la obesidad y todo lo que va de la mano a la obesidad. 60-70% del presupuesto en salud en México lo consume diabetes. Los costos de prevención, por ejemplo, hablando de programas de prevención en obesidad infantil, se han calculado en países como el nuestro alrededor de $15 al año. Los costos por salud en un paciente con diabetes se pueden ir a $150,000 al año. O sea, no hay una comparación. Pero si no invertimos en prevención, no va a haber un presupuesto que alcance en este país. Incluso el gobierno está dispuesto a aceptar que las estrategias de prevención actuales son insuficientes. En un ambiente nuevamente obesigénico, el etiquetado frontal es solamente uno de los elementos que sirven para atender un problema de salud de estas magnitudes. Ahora, el mundo tratará de encontrar el mejor modelo. México tendrá que evolucionar, sin duda, en algún momento, cuando la ciencia así lo determine, hacia un modelo de etiquetado que nos sirva más. De cara al futuro de la familia Delgado, una información clara podría representar un cambio de vida para mejor. A mí como mamá, mi preocupación es que, bueno, ahorita, pues desgraciadamente ya no puedo regresar el tiempo con Joan. Él ya tiene la enfermedad, él ya ahorita solamente es saber llevarla y darle el tratamiento y la calidad de vida que él necesita. Mi preocupación son mis otros hijos. La meta de Joan debe ser limitar en su futuro los efectos de la aparición temprana de la diabetes. México tiene que mejorar las estrategias de prevención si quiere tener la posibilidad de ganar contra las epidemias de obesidad y diabetes de la nación. Hace una década, un brasileño aficionado al avistamiento de aves puso en funcionamiento la primera webcam para la conservación de vida salvaje por Internet en su país. El objetivo, que gente de todo el mundo pudiera contemplar la fauna de la selva atlántica de su país. Entonces fue una idea pionera, pero desde aquel momento su página ha recibido 2,5 millones de visitas de personas de 170 países. Luciano Breves es nuestro personaje de hoy. Me vine a vivir aquí, a la selva atlántica, y fue entonces cuando comencé a emitir en vivo. Pensé que podría mostrar estas maravillas al mundo a través de Internet y que a la gente le gustaría tanto como a mí, y que se interesarían por la preservación del medio ambiente y prestarían atención a la conservación. Essa região é o centro da maior área contínua do
Esta región es el centro del área más grande que queda de selva atlántica. Estamos a los pies del Pico Paraná, la montaña más alta del sur de Brasil. En esta zona hay una gran variedad de especies fantásticas. Existe una variedad de especies fantásticas. Aquí vivimos en el pueblo de la planta hidroeléctrica. La aldea se ha transformado en un pequeño complejo hotelero y en la puerta de al lado está mi oficina. Este año se cumple el 10º aniversario de mi primera transmisión por la webcam de las aves del bosque atlántico para la gente de todo el mundo. Desde entonces, más de 2,5 millones de personas en más de 170 países han accedido a las cámaras. Aqui é o centro de operações, onde está o equipamento que faz a transmissão ao vivo. Este es el centro de operaciones, donde tenemos el equipo instalado para transmitir. No es un equipo moderno, pero mantenemos el sistema operativo actualizado. Esta cámara de aquí muestra la mesa con frutas y semillas que atrae más aves. Que mostra o comedouro com frutas e sementes que atrai a maior quantidade de espécies de aves, né? E aqui atrás, dentro daquela proteção ali, esta cámara muestra a los colibríes que frecuentan ese comedero. A imagem dos beija-flores que frequentam o bebedouro ali. Eu venho todo dia. Vengo aquí todos los días, sin falta, muy temprano, sobre las 5 o 6 de la mañana. Compruebo que todas las cámaras están funcionando. Coloco la comida para las aves y el néctar para los colibríes. Ese ha estado cerca. Suelo poner plátanos, que es una fruta fácil de encontrar aquí y es barata. A las aves les encanta, sobre todo en invierno, cuando hay menos comida en el bosque. A lo largo del año uso más de 1 tonelada de plátanos. La mayor parte de los gastos los cubro de mi propio bolsillo. La selva atlántica tiene 203 especies de aves endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. De estas 203 especies, más de la mitad se encuentran en peligro de extinción. Por eso es tan importante conservar esto. En 1997 viajé por todo Brasil. Vi muchos incendios, muchos bosques que estaban siendo destruidos. Y la fauna que esperaba encontrar ya no estaba. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo, porque la gente está destruyendo el bosque sin conocer las maravillas que viven dentro de él. Fato que me marcó bastante. Una de las respuestas que más me impactaron fue la de una niña que vio las cámaras con su madre en Inglaterra. Hizo carteles y los puso por todo su barrio, pidiendo a la gente que se preocupase por el medio ambiente. Me conmovió mucho, todavía me conmueve. Na Mata Atlântica a gente encontra. En el bosque atlántico hay 936 especies de aves, más que en todo Estados Unidos, más que en toda Europa continental. Las cámaras se usan mucho en las escuelas para educación medioambiental. Creo que la conciencia es el mayor logro de todo este proceso. Vino gente de Michigan, en Estados Unidos, porque vieron las aves por internet y decidieron venir a fotografiarlas. Y así me convertí en guía ornitológico.
El interés está aumentando, no solo el de los brasileños, sino el de todo el mundo. Cuando comencé las transmisiones, no sabía nada de este mundo nuevo del turismo virtual, cámaras por todo el mundo. Cámaras en nidos de águila pescadora, cámaras que muestran otros comederos para aves en Estados Unidos, cámaras en safaris africanos que muestran los enormes animales que viven ahí. There she goes, she's caught it, she's managed to get hold of the throat very, very quickly. Es algo realmente increíble, un nuevo mundo para mí. Y me he encontrado siendo parte de ese nuevo mundo. Mi cámara fue la primera en transmitir en vivo desde Brasil. Nunca me imaginé que llegaría tan lejos y que el proyecto duraría tanto. Y parece que perdurará muchos años más. A nivel nacional, nuestro gobierno no coopera demasiado. Las autoridades medioambientales tienen pocos recursos. Yo soy muy testarudo. Si no fuera por mi empeño, el proyecto de las cámaras ya no existiría. Pero nunca me rindo. Creo que lo principal es continuar luchando, trabajando por aumentar la concienciación. Poco a poco, las cosas irán mejorando. El proyecto cuenta con el apoyo de Worldland Trust, que trabaja para preservar zonas naturales de gran relevancia por todo el mundo. Terminamos nuestro programa con unas imágenes que no pasan de moda, las de La Habana Vieja. El casco histórico de la capital cubana conserva el encanto imperecedero de su arquitectura colonial, a punto de cumplir el 16 de noviembre de 2019 su cumpleaños 500. Con todo esto terminamos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.